tiene hoy en día las redes sociales. Yo podría decir que lo positivo es que acorta distancias, es más fácil la comunicación, hay más conocimiento de pronto de, de diferentes temas, de diferentes cosas. ¿Qué implicaciones negativas tienen hoy las redes sociales? Pues las implicaciones negativas podría ser que, así como es positivo que acerque a la gente o más fácil la comunicación, también mismo la aleja, porque pues ya solamente la gente se querría comunicar por estos medios, por redes sociales también. Se hace muy abierta como la información de todo mundo, entonces pueden coger tus datos fácilmente. Es más distractor, o sea, la gente ya deja de hacer actividades físicas u otras cosas que se hacían antes por estar pegados a las redes sociales, y yo creo que eso lleva a un déficit en la parte de la, perdón, lo digo así, en la parte de pensar, en la parte de analizar, en la parte de disfrutar otras cosas y compartir con la misma familia por estar muy metido en estas redes sociales. ¿Se debe controlar el uso de las redes sociales? Sí, se me parece, porque ya mucha gente se está volviendo adicta a este tema y hay un descontrol en muchas páginas que no son adecuadas para diferentes edades de los niños. Entonces a mí me parece que sí debería ser más controlado las redes sociales. ¿Deberían existir leyes como las de Asimov que apliquen para la IA virtual? Sí, yo creería que sí deberían existir leyes pues parecidas, donde el robot o el sistema o la parte virtual vea que genera un daño para alguna de las personas, interrumpa el ver esa red, o interrumpa ver esa página que no es adecuada para diferentes tipos de personas. Pues yo creería que sí deberían haber esas leyes de restricción. ¿Qué opinas de las personas que sostienen relaciones a través de redes sociales sin ningún contacto? Pues, ¿qué opino? Personalmente, yo opino que esas personas que sostienen esas relaciones así tienen un problema psicológico. Y porque para mí es muy necesario que siempre haya un contacto físico en una relación para conocerse más a profundo con esa persona. Y pues la verdad, bíblicamente eso no existe. Entonces para mí eso está muy mal hecho de las personas. Parece que es un problema que tienen que buscar ayuda para que puedan avanzar. Hola, buenos días. ¿Qué implicaciones positivas tienen hoy en día las redes sociales? Positivamente, para buscar o encontrar algún tipo de información que nos sirva como material de apoyo en dado caso una investigación. ¿Qué implicaciones negativas tienen hoy las redes sociales? Muchas. Entre ellas que se pierde la vida, hay una manera constante de forzar a las personas a la aceptación de diferentes tipos de géneros, y son negativas porque muchas de ellas inducen a perder la vida. Sí, debería ser controlado el uso de redes sociales, sobre todo a los menores de edad. Pienso que sí deberían haber leyes que apliquen para las IA, ya que últimamente, según los científicos, pues estas se están saliendo de control. Entonces deberían de aplicar leyes sobre las mismas. ¿Qué opinas de las personas que sostienen relaciones a través de redes sin ningún contacto físico? Opino que definitivamente son personas que tienen una grave enfermedad mental, ya que pues sin contacto no puede existir una relación realmente a través de una red social. Entonces debe haber algún tipo de falla mental para que este tipo de cosas se susciten, porque soy de las personas que piensan que las relaciones deben de ser físicamente para poder transmitir emocionalismo, para poder transmitir emociones principalmente. Entonces son personas que realmente tienen alguna falla o algún tipo de patología mental. Bueno, frente a las implicaciones positivas, si se usan bien, obviamente bien administradas con buenas intenciones,
yo considero que da acercamiento social y cultural en otras partes del mundo. Antes solamente todo era por libros, por lo que nos decía. Entonces las redes nos permiten vivir de maneras diferentes, conocer culturas y digamos que costumbres, digamos que formas de vida de otras partes del mundo. Y es una implicación positiva. Otra implicación positiva también es el acercamiento a las familias, el acercamiento, aunque hay personas que lo usan para alejarse, en realidad en los anteriores tiempos, cuando se viajaba y eso, pues no se sabía nada de la persona hasta que llegara una carta para los 3 meses. Entonces el acercamiento familiar o el acercamiento con las personas también me parece que es una implicación positiva valiosa para tener en cuenta. Bueno, pues dentro de las negativas, la verdad, va de la persona, del usuario, ¿no? Negativo, pues obviamente todo el bombardeo que pueda existir, sobre todo en los niños, en los adolescentes, de temas que de pronto los hagan tener inclinaciones hacia cosas dañinas a su cuerpo, el consumo de drogas, la pornografía, no sé, hay muchas tendencias que en vez de alimentar al niño o al adolescente o al joven, al mismo adulto, lo que hace es que lo empieza a consumir, a generarle vicios sobre hábitos y costumbres que no son saludables para su cuerpo, para su mente ni para su corazón. Entonces digamos que implicaciones negativas tiene que ver mucho obviamente con qué aperturas hacen estas personas para alimentar sus corazones, sus mentes, lo que ven, lo que escuchan. Entonces digamos que eso es negativo si no se sabe administrar bien. Sí se deberían controlar el uso de redes sociales. Pues obviamente es muy difícil, pero por ejemplo en casa, padres con hijos, de pronto en personas que uno sabe que no tiene esa capacidad de discernir qué están haciendo bien o mal, si es necesaria la restricción de redes sociales porque pues son cosas que abarcan, que cogen a la persona y la verdad es difícil dominar. Sí deberían existir leyes para manejar, dirigir un poquito más el tema de la IA, porque en realidad es el inicio de algo nuevo. Que no tiene control, que no tiene derechos de autor, que puede transversar muchísima información, puede llevar a las personas al error. Entonces, que no sea un medio bien administrado y vigilado, la verdad es más el daño que va a hacer que lo que va a ayudar. No estoy de acuerdo, de verdad que si uno ve estadísticas, siempre debe instarse a niños, adolescentes, jóvenes, adultos a que ese tipo de relaciones no se manejen de una manera así porque pues es más la susceptibilidad al peligro, al daño, que a que hayan buenas relaciones. Obviamente yo considero que hay que hacer un buen acompañamiento, pero que las personas instauren relaciones, no saben con quién lo están haciendo o lo pueden estar haciendo con un ficticio. Y de ahí vienen muchas consecuencias negativas para personas que se han encontrado con sorpresas dolorosas frente a ese tipo de relaciones que se empiezan a generar. Entonces la regla en realidad es hacerlo como se hacía a la antigua, porque es mejor lo que se vive cara a cara, en la experiencia, en el diálogo, y no sobre algo que pueda estar muy planeado, muy organizado para llevar al error o que está diseñado para el crimen. Entonces no estoy de acuerdo. Buenos días. Las implicaciones positivas que tienen las redes sociales hoy en día son la parte comercial y empresarial, porque esto nos ha ayudado mucho a gestionar nuevos emprendimientos, a dar a conocer nuevos productos y servicios, a facilitar los empleos desde casa para poder también compartir con nuestros hijos. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante después de pandemia, toda la parte de las redes sociales, en la parte económica. Las implicaciones negativas ha sido el mal uso de las redes en el caso, digamos, de sobre todo los menores de edad que no son controlados en casa y que esto se presta para muchos fraudes, para robos, para extorsiones, porque la gente se hace pasar por personas que no son para robar, secuestrar a los niños. Entonces esto ha sido la parte negativa, que como en toda cuestión pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces digamos que esto ha sido falta de responsabilidad
sobre todo, como les digo, de los menores de edad, y pues el contenido sexual, contenido violento, juegos que se inventan, digamos, unos famosos retos donde atentan con su propia vida, contra sus compañeros, el bullying, el maltrato, el irrespeto, toda la parte psicológica y de salud mental. Entonces, esto ha sido la parte negativa que nos dejan las redes sociales. Claro que sí, el uso de las redes sociales debe ser controlado por un adulto responsable. En caso de que sea algún negocio empresarial, pues por el dueño de la empresa, qué información se sube. En la casa, pues los niños, yo soy madre de un niño de 12 años y en este momento él no maneja redes sociales, únicamente tiene TikTok, pero no sube contenido, a veces lo mira, pero no puede subir contenido, no está autorizado y tampoco puede ver cualquier contenido. Yo le superviso toda esa parte. No está todavía autorizado para abrir un Facebook, un Instagram, porque es que es un niño, realmente no está preparado para toda esa información. Pero entonces ahorita, como la moda es que los niños ya tienen celular, el manejo del internet desde que son pequeños, entonces como que nos volvemos permisivos y pensamos que eso está bien, que es normal que esas cosas pasen, y no es así. Pienso que debemos rescatar los valores de años atrás y aún tener ciertos parámetros y ciertas normas en muchas situaciones, y entre esas está el internet. Si ellos tengan internet para hacer sus tareas, hay que filtrar qué es lo que están haciendo, con quién están hablando, con quién están chateando, qué contenido y qué videos se están llevando. Sí, estoy de acuerdo con las leyes Asimov, porque tiene que haber un ente que regule de todas formas toda la parte y el uso de la informática como tal, del internet, y deben aplicarlas. Entonces sí, estoy de acuerdo con que existan esas leyes y existen muchas más, digamos, para restringir más a fondo, sobre todo las redes sociales. Yo sé que Instagram y Facebook tienen ciertos criterios, pero les falta mucho aún, o sea, más leyes, porque no son suficientes y se evidencia mucho maltrato, mucha violencia, muchas cosas que no deberían estar permitidas. Bueno, acerca de las relaciones virtuales, pues la verdad no tengo así como una opinión buena o una opinión mala. Yo no lo haría personalmente, no me parece que sea como una relación ideal, una relación de pareja. Pero pues hay personas que les ha funcionado, tengo amigos y conocidos que se han conocido así y se sostienen de esa forma, entonces pues es muy respetable, ¿no? Personalmente no lo haría, pero pues si lo hacen, no estoy ni a favor ni en contra de esa situación. Con respecto a directamente no solo relaciones de pareja, sino amistades y eso, sí es un poco difícil de pronto la confianza, ¿no? Porque no sabemos quién realmente está detrás de las pantallas, ¿no? Ya se han visto muchos casos que hablan, mandan fotos y todo, incluso hasta prenden cámara, pero realmente no es la persona. Entonces, pues uno como que duda de esa forma, porque no sabe uno realmente quién es o qué puede esperar de esa persona, y más por una relación personal. Pero pues no sé, personalmente, como les digo, no lo haría, pero si lo hacen, pues es muy respetable. Las implicaciones positivas que hoy en día hay en las redes sociales se deben de tener en cuenta a consideración de los siguientes puntos a evaluar. El primero es que han habido sin fronteras entre muchísimos usuarios e individuos de diferentes naciones, diferentes partes del mundo, así compartiendo tanto cultura como gustos o vivencias o experiencias personales o incluso virtuales, así formando tanto lazos e historias, y así dando como un mejor prospecto para la comunicación entre ellos, lo cual también nos ha dado a entender que ha sido un gran beneficio en cuanto se refiere a la facilidad de conocer a alguien nuevo de cualquier parte del mundo. Segundo punto a evaluar, el marketing digital y la promoción de negocios y su exponencial crecimiento en la economía, además de este mismo apoyo, dando así como una mejoría a esta misma,
para así dar un mejor prospecto a los inversores, a los emprendedores jóvenes e incluso a aquellos que desean darle un rumbo diferente a su misma situación económica. También ha sido uno de los grandes benefactores en cuanto se refiere a un salvavidas de empresas y mayormente emprendimientos muy innovadores. Um, Tercer punto a evaluar. También ha sido un gran apoyo, por así decirlo, en cuanto se refiere a a la obtención de información de diferentes partes, porque tanto tú puedes dar tu misma opinión sobre un tema en específico, pues prácticamente con ciertos términos y condiciones de privacidad y de regulación de comportamientos entre las mismas redes sociales. Podrías tú dar tu misma opinión sin ser, o sea, sin que se te acallase tu voz o tu opinión no valiese nada. Al contrario, vas a encontrar varios grupos sociales eh, para así tú encajar en ellos, lo cual es bastante irónico ya que el ser humano siempre ha buscado su encaje en una sociedad materialista y superficial para así no sentirse tan patético o irrelevante su mismo existir, dándole así como un significado banal e incierto de su misma vida. Ahora bien, el cuarto punto, que también es un beneficio en estas, es no solamente el compartir la información o la información que tú quieres, sino que también puedes hacer denuncias públicas, puedes dar tus casos a la luz, puedes hacer incluso un informe, o sea, hacer podcast, diferentes medios de cómo comunicar historias, cuentos, relatos, casos de la vida real, demandas, situaciones precarias, así dando como una mejoría al prospecto que se tiene en la misma sociedad y siempre y cuando se respeten ciertas normativas de comportamiento en las redes sociales. Las implicaciones negativas que hoy en día hay en las redes sociales es el ciberacoso, el fraude virtual, el robo de información, el plagamiento de muchas, pues por así decirlo, actitudes bastante reprochables en cuanto se puede o mal vistas en cuanto se tiene en cuestión actitudes éticas y moralmente aceptadas o asertivas en la sociedad. Es un medio del cual cualquier persona puede acceder a ellas, a pesar de que estas mismas tengan cierta advertencia de edades o tengan ciertas restricciones, para así dar como a entender al público que hay peligros y que a cierta edad o a cierto criterio de una edad madura se puede entablar cierta conexión a estas o entrar a este mundo tan hostil pero a la vez tan fascinante que son las redes sociales. Hoy en día también se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas son por decirlo, no, como muy deficientes a la hora de instruirse en ese tipo de campos, ya que se presentan muchos casos de robo de ciberdatos personales, ciberacoso, hackeos de cuentas bancarias, de muchas vainas que al final han sido muy perjudiciales en cuanto se refiere a la misma sociedad. Se ha visto también una gran decadencia en la conciencia social, porque principalmente ya no es lo que se tiene en cuenta que antes se hablaba de frente a frente con una persona y que se tenía mejor nivel a la hora de interactuar con los suyos sin necesidad de transmitir sus ideas o plasmarlas en cuanto se refiere tanto en escritura, en aula, en arte, por el simple hecho de que ahora existen redes sociales que prefieren escudarse en su misma burbuja y buscar en grupos sociales, en esas mismas redes sociales para así no sentirse tan patéticos consigo mismos y darle un sentido de relevancia o significativa existir de su misma vida. Y es patético si el ser humano ha buscado incansablemente eh, pertenecer a un algo o darle significancia a su misma existencia, pero por medio de estas redes sociales también se ha visto como una gran afectación por medio del público joven, ya que
se tiene en cuenta que estos no son muy consumidores de estas y dependen mucho de la opinión social, ya que no se les ha formado su carácter, su forma de pensar, y son muy prematuros a la hora de exponerse a un mundo tan hostil y tan, por así decirlo, tan decadente, pero a la vez tan fascinante, y por tanto no tienen la más mínima idea de cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, dando como resultado ansiedad en los más jóvenes, mayor caso de suicidios, mayor caso de violencias o de venganza entre ellos mismos por el ciberacoso o el ciberbullying, entre otras formas. También se presenta otro tipo de actitudes como depresión, ansiedad, eh, enfermedades mentales, eh, entre otros casos, que han, como por así decirlo, han degradado de cierta forma la juventud de hoy en día, y así como pues, de ir degradando su pensamiento o su forma de pensar o de ver el mundo, y constantemente, como se tiene en cuenta que mayormente los niños consumen diariamente información, y esta misma puede representar, eh, por así decirlo, una forma de como de que adquieren información malévola o bien benévola, pero está en el preciso manera de verlo, que no se tiene en cuenta este tipo de cosas, que constantemente los chicos quieren pertenecer a un grupo social o sentirse aceptados mediante a la aceptación social y racionalmente de un mundo material y superficial, pero como no se les enseña ni se les instruye sobre estas redes sociales, pues se han presentado este tipo de inconvenientes. Otro de los mayores implicaciones negativas de las redes sociales que hoy en día hay es la trata de blancas, la trata de órganos, la trata de blancas, el, el comercio de órganos ilegales, eh, secuestros, violaciones, eh, por así decirlo, falsos perfiles, o por un ejemplo que tú hablas con Estefanía de 12 años, siendo tú un niño, un chico, y en realidad estás hablando con Chuck de 150 kilos, en este caso su mamá que le gusta las modas chinas, y a la final eso es por el simple hecho que hay gente enferma o gente con actitudes totalmente cuestionables en cuanto se refiere a la misma sociedad. Por tanto, este es uno de los... Podría seguir hablando y hablando de las implicaciones negativas que hay hoy en día hay en las redes sociales, pero esta es una de las más grandes que se tienen presentes, y podría seguir y seguir, pero mejor cortemos la red. Claramente se debe controlar el uso de las redes sociales, pero también debemos de tener en cuenta que constantemente las personas tienen la mala costumbre de adquirir todo de forma instantánea sin percatarse de los pros y contras que conlleva ese tipo de deseos, o de entrar a un mundo el cual es incierto y totalmente hostil o enigmático en esencia, de la cual no tienen conocimiento alguno. Por tanto, las mismas empresas encargadas de las redes sociales eh, hizo que, por decirlo, su distribución de información a la hora de aceptar o entrar ese tipo de cuentas o crearse una cuenta, se le explica al usuario tanto los pros y los contras de cómo podría llegar a suceder este tipo de situaciones negativas, como el ciberacoso, el ciberbullying, o los términos y condiciones de privacidad, o las políticas mismas que tiene la empresa con los usuarios, la conducta, comportamiento, además del hecho de que posiblemente podría verse bastante afectada a la persona si no se tiene un buen manejo. También han habido campañas o programas mismos por otros usuarios o por otras entidades no gubernamentales o incluso por el gobierno, que explican y dan a entender los riesgos tan masivos que hay en las redes sociales, y de estos cómo prevenirlos y cómo tener en cuenta a la hora de entrar a este mundo. También se debe tener un cierto control con los menores de edad, ya que pues estos son muy dados a entrar a este mundo por medio de encajar en su grupo social o étnico, o en su especie de pirámide banal de popularidad y de rechazo público o social de estos mismos jóvenes. Pues por miedo a ello, entonces se encargan
de, por decirlo, de saltarse este tipo de normativas de restricciones de edad y se hacen pasar por mayores de edad, entonces no se puede tener como cierto control sobre ello, pero se podría instruir a los padres responsables de estos de que les pongan cuidado o les instruyan sobre ello, de cómo prevenir este tipo de situaciones, de que si por lo menos si sus hijos deben abrir una cuenta, explicar los pros y los contras de estas mismas redes sociales, lo que implica el adentrarse a este mundo tan enigmático que son para ellos, incluso por parte de los padres como por parte de los hijos. Entonces, que actúen con cautela, más no con hostilidad y desconfianza, sino que tengan como prudencia a la hora de tanto escoger sus palabras y subir fotos o videos de su vida personal o relaciones interpersonales entre los suyos, tener ese tipo de cuidados más con los datos personales. Por supuesto que deberían de existir las leyes de Asimov, ya que pues si no se aplican a una inteligencia artificial o virtual, como quieran decir, esta misma va a tener en cuenta que se le ha creado una conciencia y esta misma desarrollar esta por medio de los conocimientos que tiene a su disposición, generando un pensamiento crítico y, por así decirlo, destructivo a su creador. Un ejemplo de ello, claro, es el mismo hombre tratando de ser Dios. Entonces hay una frase que dice, una frase muy popular y célebre, que es Dios, el hombre mató a Dios. Entonces, si no se aplica esta misma ley, el día de mañana se va a decir que la máquina mató al hombre. Entonces, principalmente es algo muy incierto, ya que tanto puede ser que tengan este tipo de leyes de Asimov y pueden, o bien sean ser factibles y no tener ningún riesgo alguno a la hora de implementarse las inteligencias artificiales, o bien sea que estas mismas puedan a través de sus programadores o tener cierto pues libre albedrío, un pensamiento tanto a nivel analítico como los conocimientos que tienen a su disposición, podría generar cierto nivel de conciencia, así despertando su inteligencia artificial. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? De que también puede suceder que haya un individuo que se le ocurra una maravillosa idea de conllevar este tipo de inteligencias artificiales con conciencia propia del sentido de ética y moralidad correctos, pero posiblemente no podría llegar a concluir o dar a entender ese tipo de situaciones, ya que en lo esencial podría ser bastante negativo en cuanto a las aplicaciones mismas que tiene el ser humano. No se puede tener como consideración, no, es que estas mismas van a quitar trabajos, van a hacer más decadente el sistema socioeconómico y cultural. Sí y no, pero es precisamente porque el ser humano constantemente se refiere al concepto de tecnología como artefactos o artefactos mismos que le facilitan su diario vivir para tener mayor comodidad en su misma sociedad, dando así o tratando de alcanzar aquel sueño anhelado, ferviente, infantil e irracional de una utopía humana totalmente inalcanzable, pero principalmente estarían como ese tipo de factores a contemplar. Pero más que todo, sí deberían de existir las leyes de Asimov para las inteligencias artificiales para que se apliquen así, evitando cierto tipo de conflictos o, por así decirlo, problemáticas a la hora de estas mismas ser implementadas en la sociedad. Opino que principalmente las personas que sostienen ciertas relaciones tanto románticas como sentimentales o amistosas o interpersonales son bastante erróneas, pero más no muy asertivas, que digamos, porque posiblemente pueden ser asertivas en el campo, en el ámbito de que pueden conocer personas nuevas, más no pretender de que como conoces a alguien así por medio de chat y demás de ese tipo de situaciones, no vas a tener en cuenta que o posiblemente no sea la misma persona con la que estás hablando, o bien sea un tipo totalmente, una persona totalmente distinta a la cual tú te has imaginado o idealizado haciendo una relación tanto romántica, amistosa o sentimental, desde el ego y la expectativa, así desilusionándote misma de esta, o también pueden representar los mismos, ¿cómo decirle?, afectaciones a nivel social
y cultural, más también que se debe tener en cuenta que eso también puede representar cierto peligro ante el individuo y la incertidumbre de saber con quién está hablando y si es que mismo tiene la certeza. Sin no tener ningún contacto físico. Es, o sea, yo voy con el hecho de que se puede sostener una relación de lejanía, una relación a distancia, por medio de estas mismas redes sociales, porque resultan muy beneficiosas, más no nunca verse o tener contacto físico, ya que eh, sería tanto engañoso como estúpido y totalmente irracional por parte de la persona como tal a la hora de entablar una relación, y esto mismo también afectaría a su nivel de relación con los suyos en la misma realidad o en el mundo real en el cual éste se encuentra. Entonces pertenecería constantemente o sería esclavo mismo de estas redes sociales porque no sabe cómo socializar o empatizar con o entablar ciertas relaciones o conversaciones con los suyos sin necesidad de un chat de por medio, para así no sentirse tan inseguro, que le genera también ansiedad, depresión, entre otros factores que también pueden ser muy devastadores para el individuo. Por tanto, estoy totalmente de desacuerdo con las relaciones netamente virtuales, más y que más se pretenda que se puede seguir entablando la relación romántica porque o amistosa, porque siempre se va a querer el anhelo o el deseo de comprobar si esa persona es lo que es o de incluso verla, porque pues siempre el ser humano ha buscado el sentido irracional o banal de sentirse aceptado con alguno de los suyos, o como este es un ser naturalmente sociable y pues va a procurar dar como tener certeza de con quién está hablando, cómo está hablando con esa persona y si es lo que esperaba. Entonces es precisamente el tener como esos factores en cuenta. Está bien el conocer a alguien distinto o a alguien nuevo por medio de esas redes sociales, más no pretender que sea así netamente, sino también tener cierto contacto físico o tener como de cierta manera alguna forma de poder verse y saber o tener la certeza que esa misma persona no tiene las mismas intenciones con las cuales tú has entablado una relación, o pues alguien totalmente distinto con quien no tendrías relación alguna y posiblemente podría ser un riesgo o un peligro para tu integridad como persona.